damas y caballeros, a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida a este recinto del Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios para la conferencia magistral sobre justicia abierta. Preside en esta ceremonia el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, abogado Fernando Bolio Vales. El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor José de Jesús William. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Reyes Rodríguez Mondragón. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Felipe de la Mata Pizaña. Saludamos de manera especial la presencia de la licenciada Lisette Ketz Canché y del licenciado Javier Armando Valdés Morales, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. A la maestra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, y a los consejeros electorales del propio instituto. Saludamos al licenciado Junior Arellano Santana, vicefiscal especializado en delitos electorales en el Estado de Yucatán. Por supuesto, saludamos a todas y a todos los funcionarios, autoridades, medios de comunicación y académicos que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. A continuación, cedemos el uso de la voz al abogado Fernando Javier Bolio Vales, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, quien nos dirigirá un saludo. Muy buenos días. Saludo la presencia del maestro Reyes Rodríguez Mondragón y del doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo en forma muy especial al doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, nuestra alma mater. Señoras y señores, amigos todos, primeramente, a nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, permítame solicitarle a nuestros ponentes hagan llegar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Yanine Otalora Malasis, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por habernos apoyado en la realización de esta importante conferencia magistral sobre justicia abierta, que será dictada por los magistrados de ese órgano jurisdiccional, auténticos doctos en la materia. Así también, por supuesto, toda la gratitud a las autoridades presididas por su rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, que hacen posible que estemos reunidos en este distinguido recinto. El día de hoy tendremos la oportunidad de reflexionar acerca de tópicos y paradigmas muy importantes para los momentos que estamos viviendo en nuestro país y su federación. En estos tiempos de desarrollo y de acelerada comunicación, los ciudadanos cada día exigen de más y mayores niveles de acercamiento con las autoridades, en cuyos encargos recaen las responsabilidades de las instituciones públicas. Por esas razones, mucho más, realizar actividades como esta conferencia magistral son un cumplimiento a la observación y requerimientos de la sociedad, por realizar todos los análisis posibles que enriquezcan nuestro trabajo público en la responsabilidad de estrecharnos aún más con la comunidad a la que servimos. Según estudios muy serios, es indudable que las autoridades electorales y su quehacer resienten la caída en los índices de confianza de prácticamente todas las instituciones públicas de nuestro país. De ahí que esa pérdida de credibilidad de la ciudadanía representa retos mayores para la democracia mexicana, ya que se vislumbran escenarios difíciles para las elecciones presidenciales de este año
2018 y los demás procesos concurrentes. Estas atmósferas complejas demandan de las autoridades una actuación firme y contundente, pero sobre todo transparente y por demás accesible. De ahí que, insisto, en la importancia de que con estos eventos reflexivos, razonados y estudiosos vamos contribuyendo a una cultura mayor y mejor delineada hacia la justicia abierta, una que nos permitirá diseñar políticas y estrategias comunicativas que sirvan para hacer frente al difícil contexto político-social que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Estamos hablando de diseñar mecanismos adecuados que la ciudadanía pueda tener plena confianza en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y, sobre todo, honradez, en la obediencia de nuestras funciones y, por supuesto, ser una fuente abierta al diálogo. Amigos y amigas, decir justicia abierta implica una estrecha colaboración con las instituciones electorales, jurisdiccionales y académicas. Por eso, nada más efectivo y contundente que el hecho de quienes somos los que estamos presentes en este día, convocados todos por un profundo interés y compromiso con el tema que nos ocupa. No me resta nada más que congratularme y llenarme de satisfacción por el ejemplo de esta jornada y por la oportunidad que la misma representa en los preceptos y panoramas que seguramente nos tienen nuestros dilectos invitados el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del abogado Fernando Javier Bolio Vales, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Solicitamos respetuosamente al abogado Fernando Javier Bolio Vales y al doctor José de Jesús William sean tan amables para pasar a ocupar sus lugares especiales en la fila número 1 de este recinto. Señoras y señores, permítanme dar lectura a la trayectoria de los señores magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata, ponentes de la conferencia sobre justicia abierta que hoy nos ocupa. Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, licenciado en Derecho por el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, realizó estudios de posgrado en el Centro de Investigación y Docencias Económicas y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España. Autor de diversos artículos y publicaciones académicas, ha sido profesor en distintas instituciones y dirigió la literatura en Derecho y ha ocupado cargos en los 3 poderes públicos, así como en órganos autónomos. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido magistrado en la Sala Regional de Monterrey y actualmente lo es en la Sala Superior. Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estudió la licenciatura en Derecho por la Escuela Libre en Derecho, con mención especial, maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctorado en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Se ha desempeñado como secretario auxiliar de secretario proyectista de magistrado electoral regional, secretario instructor y secretario de estudio y cuenta en la Sala Superior, así como coordinador general de asesores, secretario general de acuerdos en la Sala Superior y magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. Por vocación académica, ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana
e Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de varios textos y jurídicos. Felipe de la Mata Pizaña. Señoras y señores, a continuación escuchemos con atención al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para iniciar la conferencia sobre justicia abierta y, por supuesto, en su momento, al magistrado Felipe de la Mata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un honor estar aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias, rector, por recibirnos. Muchas gracias al presidente del Tribunal Electoral por organizar esta charla, ¿no? Este diálogo. Gracias a todas y todos ustedes por venir, especialmente la presidenta del Instituto Electoral del Estado, a las consejeras y consejeros que también nos acompañan. Y bueno, vamos a dividirnos la presentación en básicamente dos partes. Yo voy a echar el rollo, ¿no? Y el magistrado de la Mata les va a decir lo que tienen que hacer, ¿no? Para que los tribunales, el Instituto Electoral y todas las autoridades que trabajan en alguna institución pública que aplica el derecho puedan implementar algunas de las herramientas que la justicia abierta tiene para acercarnos a la sociedad o para reducir esta brecha y enfrentar los retos en materia de confianza pública a las que ya se refería el licenciado Bolio. El tema de justicia abierta es relativamente reciente. Nosotros lo que buscamos es transmitirles o compartirles que los tribunales, a través del uso de distintos mecanismos de transparencia, de participación y colaboración, pueden erigirse como tribunales transparentes, accesibles y visibles. Para ello, bueno, vamos a seguir una presentación y les vamos a compartir también algunas experiencias internacionales y lo que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, como señala, como siempre nos recuerda el magistrado de la Mata en estos foros, el mundo ya cambió, ¿no? Él siempre alude a la caída del muro de Berlín y a muchas otras experiencias que nos indican que hoy en día estamos en una sociedad del aprendizaje muy distinto al de hace 30 años. Estamos en una sociedad con medios de comunicación y tecnologías de información también completamente o radicalmente distintas a la forma en que se llevaba la comunicación social entre instituciones y sociedad, y también particularmente yo diría que estamos en un proceso de democratización y de defensa y apertura de las instituciones y defensa de los derechos que nos permiten ya repensar qué instituciones queremos para el siglo XXI. El magistrado Bolio señalaba los retos en materia de confianza pública y esto así se refleja en las encuestas que prácticamente vemos cada año. Particularmente yo tomo como referencia la del Latino Barómetro de 2017. Si nosotros observamos el apoyo a la democracia como forma de gobierno en América Latina es muy alto. Nadie duda que esta es la mejor forma para gobernarnos, para convivir y para construir una sociedad del futuro. Sin embargo, sí hay retos y hay una distancia entre lo que la sociedad piensa sobre las instituciones públicas, gubernamentales, los procesos que llevan a cabo estas instituciones para afianzar la democracia, y ahí sí hemos caído de manera cualitativa o sustancial. Si vemos los datos de 2005, el apoyo a las instituciones gubernamentales en México era aproximadamente del 59%. Ahora, en 2017, la sociedad piensa que solo apoya o confía en un 38% de las instituciones públicas en general en México. Es decir, tenemos una caída de 20 puntos porcentuales.
tratándose de los tribunales electorales, por ejemplo, Latinobarómetro califica al Tribunal Electoral Federal y reconoce que un 33% de la sociedad respalda o confía en esta institución. El promedio de los tribunales electorales en América Latina que recibe confianza o apoyo es del 29%, es decir, en México estamos arriba del promedio de Latinoamérica tratándose de instituciones electorales. Sin embargo, tenemos todavía muchas cosas por hacer y día con día construir y reducir esa brecha de confianza pública y legitimación. Ahora, ¿son solo las autoridades electorales, los tribunales, los que tienen estos retos? No. Los tenemos todas las instituciones públicas, particularmente los partidos políticos son de las instituciones que reciben menos confianza en este tipo de encuestas, y también los representantes ante el Congreso. Sabemos que el ejercicio de la representación legislativa tiene una deuda, ¿no?, respecto de la sociedad prácticamente todo el mundo, no es el caso solo de México. Y por eso hay desde distintas perspectivas una demanda por mejorar, incrementar la calidad de esa representación, la calidad de la democracia. Quiero compartirles un video justamente para que vean que esto no es exclusivo de México, un video de una politóloga y activista social de Argentina, que es la siguiente presentación, en donde básicamente nos pone muy claro por qué el mundo ya cambió y por qué necesitamos repensar las instituciones para el siglo XXI. Es hora que empecemos a innovar en donde nadie está innovando todavía, en el sistema político. Porque nuestra democracia está terriblemente estancada y ya no es capaz de responder a las demandas de una sociedad que se complejiza cada vez más y se transforma de la mano de las nuevas tecnologías. Nosotros vivimos en un sistema político que responde a una tecnología de la información de hace 400 años, de la imprenta. Cuando los que eran considerados ciudadanos ya no podían participar de los espacios en donde se tomaban las decisiones, ni tampoco tenían el acceso a la información necesaria para tomarlas. Entonces lo que se diseñó fue un sistema basado en intermediarios. Los representantes son intermediarios entre los ciudadanos y aquellos espacios en donde se tomaban las decisiones que impactaban en su vida. Y es la misma democracia que tenemos hoy en día. Pero lo que no discutimos es qué queremos hacer después. ¿Qué instituciones queremos construir para esta nueva sociedad en red? Entonces, si Internet es la nueva imprenta, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es esta: ¿cuál es la democracia de la era de Internet? ¿Qué instituciones quieren ustedes para la, digamos, democracia digital o para una sociedad del aprendizaje en red? ¿Qué instituciones queremos para una democracia del siglo XXI en México? ¿Qué instituciones queremos después del 1 de julio de este año, ¿no?, del 2018, en donde se van a renovar prácticamente una gran parte de los cargos públicos y de representación de este país, 3.406 elecciones a nivel local y federal? Es una pregunta muy relevante, sobre todo cuando enfrentamos este proceso electoral complejo por el tamaño de la elección y también complejo por la alta competencia electoral, ¿verdad? Ahora, ¿qué retos, además de organizar las elecciones, tiene el Instituto Electoral, por ejemplo, de Yucatán, o el Tribunal Electoral del Estado, o el Tribunal Electoral Federal, del Poder Judicial de la Federación? Pues tenemos muchos retos en términos de modernización, por ejemplo. La justicia abierta es un modelo de gobernanza judicial.
en donde el paradigma anterior, digamos, ha cambiado porque el gobierno judicial por décadas trataba de instaurar procesos y instaurar un modelo de gobernabilidad hacia adentro. ¿Para qué? Para erigirse como un poder judicial independiente, imparcial y robusto en una democracia que ejerciera los debidos pesos y contrapesos en un sistema de división de poderes. Sin embargo, hoy en día, la modernización y el modelo de gobierno, de gobernanza judicial, tiene que ver hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya no hay intermediarios entre los que impartimos justicia y la sociedad. Ya no dependemos de los medios de comunicación. Ahora tenemos la forma de hablarle directamente a la ciudadanía. Las partes pueden participar prácticamente 24 horas y dar seguimiento a lo que está pasando en algunos procesos judiciales, ¿no? A través de tecnologías de información. Y hoy en día la transparencia exige que lo que hacen las juezas, los jueces en un tribunal se conozca no solo en los aspectos administrativos de la gestión de sus oficinas, sino también hay una dinámica muy distinta para que las resoluciones sean públicas, lleguen a cualquier lado del mundo y además se celebran en México particularmente sesiones públicas en todos los tribunales estatales y en el federal. Claramente tenemos que cumplir con las obligaciones de transparencia. Eso es prácticamente algo que ya está dado. La pregunta ante el cumplimiento de las obligaciones de transparencia es por qué, al tener las mejores leyes en acceso a la información pública del mundo y al tener un sistema nacional de transparencia y cumplir con nuestras obligaciones, ¿por qué esto no se traduce en una mayor confianza pública o legitimación de las instituciones? Algo debe estar faltando, ¿no? Y desde la perspectiva de justicia abierta y de gobierno abierto, lo que dicen los expertos es que la transparencia no es suficiente, que necesitamos mecanismos de participación ciudadana. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo pueden participar, ¿no? La sociedad adentro o siendo las funciones de los tribunales resolver conflictos o resolver problemas entre partes que tienen intereses distintos? Bueno, los mecanismos de participación y la definición de participación puede variar y se tiene que adaptar al contexto y a los objetivos y restricciones de cada institución pública. También tenemos retos y tenemos que implementar acciones en materia de datos abiertos. La transparencia no es solo acceso a la información, sino que esta información sea de entrada comprensible, que pueda ser utilizada y reutilizada, que se pueda migrar de formatos para que pueda la ciudadanía, la academia, las universidades hacer investigación traduciendo esa información a algún tipo de software que les permite procesar los datos con mayor inteligencia. Y por supuesto que sean accesibles y comparables. Por otro lado, también tenemos que trabajar con mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, ¿no? El día tiene 24 horas, por lo menos para mí, no sé aquí en Yucatán. Tenemos recursos limitados en materia presupuestal, ¿no? Particularmente en Yucatán, el Tribunal Electoral ha tenido que implementar grandes esfuerzos por cumplir con sus funciones de manera eficiente y con oportunidad en un contexto de recursos, digamos, escasos. En materia de colaboración, el modelo de gobernanza y justicia abierta cambia esta percepción de una relación jerárquica entre instituciones. Y qué mejor ejemplo que el Sistema Nacional Electoral. La reforma de 2014 reconfiguró las instituciones electorales nacionales, las locales, y ahora vivimos en un modelo, digamos, de colaborativo, ¿no? Federal.
en donde hay corresponsabilidad, sin embargo, se tiene que respetar los distintos ámbitos de competencia. Las relaciones, hoy más que nunca en el contexto electoral, tienen que ser estrechas, tenemos que estar unidos, preparados y listos para enfrentar todas las exigencias ciudadanas de este proceso electoral. Y seguramente habrá muchas más cosas que pasen por la mente de ustedes de por qué es importante este modelo de justicia abierta. Pero quiero enfatizar particularmente dos objetivos que señala la organización, la OCDE, para la cooperación y el desarrollo económico. La OCDE establece como dos finalidades del gobierno abierto que son aplicables a la justicia abierta. En primer lugar, la legitimación de la democracia como forma de gobierno, de sus instituciones y sus procesos. ¿Quién duda hoy en día que México necesita cuidar de sus instituciones democráticas? Que la sociedad exige fortalecer la democracia que nos ha costado construir varias décadas. Por otro lado, otro objetivo es que una vez teniendo un piso institucional fuerte, la justicia abierta, como el gobierno abierto, contribuyan a mejorar las condiciones de igualdad, de equidad, de desarrollo económico, de desarrollo social. Este es un objetivo de más largo plazo, pero sin duda en este círculo virtuoso contribuyen las autoridades electorales, particularmente los tribunales y toda institución que aplica la ley. ¿Por qué? Porque obedecer el derecho, porque tener una cultura de la legalidad es una condición necesaria para el desarrollo social y económico. No hay país en el mundo que tenga una economía, digamos, con indicadores de distribución de la riqueza aceptables, justos, en donde no se respete a las instituciones de justicia, en donde no se respete la ley, en donde no se aplica el derecho, en donde no tengamos confianza en nuestras policías, confianza en nuestros ministerios públicos, en las autoridades que castigan a toda aquella persona que comete algún delito, en donde la ciudadanía acude a los tribunales electorales precisamente porque confía en que se garanticen sus derechos. Ese es el piso mínimo y necesario y en el cual la justicia abierta busca contribuir. ¿Para qué? Para que teniendo esa legitimación después podamos subir nuestros indicadores de confianza pública. Por eso la importancia de este modelo. Ahora, hablando de justicia abierta, ¿qué se busca? ¿Por qué es importante desarrollar algunas acciones y implementar algunas herramientas desde esta perspectiva? En primer lugar, porque los tribunales han estado aislados o han enfrentado una brecha bastante grande y el derecho en general respecto de la sociedad. Desde el lenguaje en el que se enseña en las facultades de derecho, los y las abogadas empiezan a desarrollar una serie de tecnicismos y una forma de comunicarnos que nos aísla de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto no hay condiciones o son muy difíciles las condiciones para que participe de la administración de justicia alguien más que no se haya dedicado a la carrera de derecho o que no tenga la necesidad de acudir a un juicio a defenderse en un litigio. Entonces, esos espacios de participación hay que construirlos, hay que promoverlos y hay que facilitarlos. Ahora, transparentar las decisiones judiciales es uno de los objetivos de los tribunales, especialmente los constitucionales en una democracia, pero también de todo lo que llamamos justicia cotidiana, del día con día en los juzgados civiles, mercantiles, penales, en fin. Acceder a las decisiones judiciales se ha vuelto un derecho, ¿no? Un derecho fundamental.
saber y conocer lo que dicen las leyes también es transparencia, es cumplir con nuestro deber de transparentar nuestras decisiones. ¿Qué hace el Tribunal Electoral de Yucatán, ¿no? O el Tribunal Federal? Tenemos sesiones públicas que se transmiten por la red y además se organizan y se dan a conocer las sentencias. En el portal del Tribunal Electoral de Yucatán, inclusive ustedes pueden buscar las sentencias identificando qué magistrado o magistrada fue la ponente o el ponente del caso. ¿Basta con poder acceder a esas decisiones? No. Sentencias o derecho que no se comprende, derecho que no se ejerce. Derecho que no se ejerce, derecho que no se protege o garantiza por los tribunales. Es por eso que las decisiones judiciales tienen que estar escritas en un lenguaje claro. Los destinatarios de la decisión no son solo nuestros colegas, nuestros pares, que van a votar una resolución y que por mayoría será aprobada. No son las partes los únicos destinatarios también de la decisión. Tenemos un auditorio más amplio. ¿Por qué? Y particularmente en materia electoral, porque el resultado y la conducción de procesos con integridad electoral depende de esas decisiones judiciales. Y eso trasciende a la sociedad en su conjunto. Y hay un interés por los medios de comunicación, hay un interés por las universidades, por las y los académicos, hay especialmente una deliberación pública que se da en varios foros y no solamente en Facebook, en Twitter o en las columnas de prensa. En cualquier café hoy en día ustedes están escuchando conversaciones y deliberaciones en torno al proceso electoral y a las decisiones que toman los institutos electorales y el Tribunal Electoral. Es por eso que tienen que estar pensadas en un auditorio más amplio y un lenguaje claro, un modelo de sentencias accesible, comprensible, fácil de leer, ágil, es necesario. También podemos transparentar o visibilizar el quehacer de los tribunales a través de la justicia abierta y vamos a poner varios ejemplos más adelante. Ahora, ¿por qué visibilizar el quehacer de los tribunales? ¿Para que todos en Yucatán hablen aquí del presidente Bolio? No, ¿verdad? De hecho, lo mejor sería que nadie hable de él en los medios, ¿no? ¿Por qué? Porque él no sea una persona importante en el Estado y el tribunal sea un actor central en la democracia del Estado, sino porque visibilizar el quehacer de los tribunales no conduce a que se hable más de los jueces o las juezas o de las personas que integran el tribunal. Lo que se busca es en realidad que sea la sociedad quien conozca más el quehacer de los tribunales como instituciones. Institución que no se conoce, institución que no se puede apreciar o no se le puede querer o no se le puede otorgar la relevancia que tiene. Por eso hay que visibilizar el quehacer administrativo, el quehacer jurisdiccional. ¿Quién es el actor central de los procesos electorales? Es el ciudadano, ¿no? La ciudadana. Y también, por supuesto, los partidos políticos y las candidaturas. Necesitamos que se hable de las candidaturas, que se hable de los partidos, ¿sí? Que sean ellos quienes presenten su oferta política, deliberen abiertamente y la ciudadanía sepa lo que está haciendo el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, para conducir un proceso de manera limpia, de manera transparente, de manera legal y de manera equitativa. Todo esto busca mejorar la accesibilidad de justicia para la ciudadanía en general y particularmente para las partes o quienes acuden, en el caso de los tribunales, a un litigio. ¿Por qué? Porque los tribunales no actuamos si no llega una demanda, tratándose de resolución de conflictos. Ahora,
¿Es lo único que hacemos los tribunales, resolver conflictos? No, es nuestra principal función, pero también hacemos muchas otras cosas. Y entre esas actividades, por ejemplo, construimos una cultura de legalidad, ¿no? No solo en nuestras decisiones, en nuestras sentencias, sino también a través de estos foros. Organizamos eventos de colaboración. Por ejemplo, el Tribunal Electoral tiene un centro de capacitación judicial electoral para profesionalizar a todos y todas las personas que trabajan en los institutos electorales, en el Tribunal Electoral. Es decir, también se cumple una labor pedagógica, una labor de profesionalización. El siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué hablar de justicia abierta en los tribunales? Si el concepto de gobierno abierto surgió para los poderes ejecutivos, el de parlamento abierto para los congresos, ¿no? En donde implementan políticas públicas, en donde es natural que se busquen espacios de participación, de colaboración y en donde las decisiones se pueden tomar de manera más informada y más inteligente, aprovechando el conocimiento de la ciudadanía. En los tribunales ustedes dirán, bueno, ¿cómo va a decidir un juez, una jueza con objetividad, imparcialidad, independencia, si está escuchando o están participando diferentes actores, ¿no? Es como siempre la objeción que nos encontramos. Aquí hay que tener otra perspectiva. Y una de ellas nos la da la disciplina de la sociología jurídica, digamos del derecho y de la psicología jurídica, y la experiencia indica que para hablar de justicia es necesario entender el concepto de justicia procedimental. ¿Qué hace que las personas obedezcan la ley? Sí, seguramente si aquí les hacemos una encuesta de por qué obedecen la ley, tendremos muchas respuestas. Ahora, si les preguntamos por qué confían en los tribunales, también tendremos distintas respuestas. Ahora, ¿de qué dependen esas respuestas? Desde estos estudios académicos de justicia procedimental se dice que las respuestas varían en función de la experiencia, fundamentalmente, que tienen las personas con las instituciones, con los procesos judiciales. En Australia se hizo un estudio para saber qué tan justo se percibía el sistema legal. Los entrevistados, los encuestados o los que participaron de este estudio señalaron que cuando concebían que los procesos son justos, entonces su opinión respecto del sistema legal en su conjunto es que este también era justo. Pues es decir, que vivían en un régimen de leyes justas y por eso obedecían la ley. En Inglaterra, otra investigación nos arroja que cuando dos partes acuden a un litigio y este se resuelve exclusivamente con base en un expediente escrito, su percepción, su experiencia, su opinión respecto de un proceso justo es menor a cuando estas partes acuden a la resolución de un litigio, pero son escuchadas a través de audiencias, ¿sí? Si la magistrada, los magistrados reciben directamente a las partes, a ambas partes en una audiencia, y se sienten escuchadas, se sienten que recibieron un trato respetuoso, digno, y se sienten que son parte o que participan del proceso. ¿Y cómo participan del proceso? Con su voz. Y no solo es con el escrito que elaboró la abogada o el abogado, sino que fueron a una audiencia, al tribunal, los escucharon, se tomó nota de sus preocupaciones y esto genera una percepción de mayor justicia e imparcialidad en los tribunales. Y en este estudio al que me refiero, no había mucha variación o diferencia entre cómo resolvían los tribunales en Inglaterra con base en expediente escrito y cómo resolvían
escuchando en audiencias a las partes. Sin embargo, los encuestados o los que dieron su opinión sí marcaban una notoria diferencia en la percepción de un sistema de justicia, digamos, más confiable cuando había sido escuchados de cuando no lo habían sido. Entonces, la justicia abierta contribuye o fortalece esta perspectiva de la justicia procedimental para darle voz a los usuarios que se sientan parte, que pertenecen a un sistema legal, a un sistema de justicia y reciben un trato digno. Si perciben que los procesos son justos, entonces vamos a tener un impacto, o lo que se espera es que haya una incidencia en la percepción de árbitros imparciales y árbitros objetivos o neutrales. Ustedes dirán, ¿y todo esto por qué es importante, ¿no? Si al final del día la decisión que se tome va a beneficiar a unos y probablemente va a no beneficiar a otros. Es trascendental porque la decisión judicial o cualquier tipo, digamos, de decisión, como inclusive son los procesos electorales, cuando la gente acude a votar, emite ahí una decisión la mayoría, los tribunales resuelven por mayoría, lo que se busca es que se acepte el resultado. Y la aceptación del resultado es producto no solo del ejercicio mismo de votar, por ejemplo, sino también de una percepción o de una concepción en donde el proceso importa, en donde todo el proceso electoral es relevante para la aceptación del resultado final. Si el proceso electoral se va conduciendo de manera imparcial, arbitrada, con justicia, con neutralidad, con objetividad, en donde se protegen los valores constitucionales y democráticos, la aceptación del resultado, cualquiera que éste sea, es más probable. Lo mismo pasa en un proceso judicial. Si todo el proceso se conduce bajo estos principios, aunque el juez resuelva, digamos, no dándome a mí la razón, es más fácil que yo, si bien no, digamos, no me vi beneficiado, pueda aceptar ese resultado. Y sobre todo si los argumentos y las razones están explicitadas de manera que las puedo comprender. Ustedes deben saber, inclusive por experiencia propia, que cuando un profesor o una profesora aquí en las aulas les deja leer algún texto de 500 páginas y ustedes se sientan a estudiar, evidentemente del ánimo con el que se sienten van a poder concluir esa lectura o la van a dejar digamos 10 minutos o en la página 5, ¿verdad? Y no solo dependerá pues de qué tan bueno está el libro o de qué tan bien escrito o qué tantos hallazgos estén, depende mucho también de nuestro estado de ánimo, del momento en el que lo leemos y del interés que tenemos en esa lectura. Pues lo mismo pasa con las decisiones judiciales. Si tenemos una sentencia de 500 páginas y alguien la tiene que leer, pues la va a leer realmente quien esté interesado, quien tenga tiempo y sobre todo quien pueda pasar de la página 3, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que van a hacer es mejor irse a la página 500 y ver qué se resolvió, ¿no? Ahora, lo que por ejemplo hacemos en el Tribunal Electoral, algunos magistrados, es decirles desde el primer párrafo qué se resuelve, cómo se resuelve, ¿no? Y bajo qué argumentos se resuelve. Y entonces podemos motivar más esa lectura y sobre todo, pues, si en lugar de 500 pues, se hacen 50 páginas. Eso importa en términos de aceptación de un resultado. Y aceptar los resultados también se traduce en un nivel mayor de confianza pública. ¿Qué pasaría si en la jornada electoral del 1 de julio, después de saber una tendencia, ¿no?, sobre los resultados, la gente
ha confiado durante todo el proceso y acepta la sociedad esa tendencia, ese resultado. Salud. Y hay opositores o hay actores políticos que pues no salieron beneficiados con el voto de la mayoría y lo cuestionan. Lo que esperamos es no solo que las instituciones digamos den a conocer y hagan el trabajo del cual somos responsables, sino también que la sociedad funcione como creando un contexto de exigencia a la aceptación del resultado y también lleve a cabo su trabajo, digamos, de crítico como sociedad y constructivo para, digamos, aceptar o no los cuestionamientos, respaldarlos o no. Si la sociedad en su conjunto acepta que el proceso electoral ha sido limpio, ha sido equitativo, ha sido legal, muy probablemente la sociedad va a apoyar el resultado cualquiera que éste sea. La siguiente, por favor. Y así podemos entrar en un círculo virtuoso y sobre todo teniendo, como les dije yo, les advertí, ¿no? Yo les voy a echar el rollo y luego ya les dirán cómo hacerlo. Pero teniendo claro esto, podemos distinguir varias acciones que nos ayudan a consolidar los pilares de la justicia abierta. Los principios de transparencia, participación y colaboración se pueden traducir de manera muy sintética y simplificando en tener datos abiertos, tomar decisiones y comunicar con un lenguaje claro y permitir que se pueda evaluar y monitorear la justicia las 24 horas, los 7 días de la semana. Hacernos visibles para la ciudadanía con el ánimo de que se conozca nuestro quehacer y impacte en una mejora de la cultura legal, haya un mecanismo de coordinación con organizaciones públicas para fortalecer el acceso a la justicia y sobre todo que la interacción con las instituciones de la sociedad sea de manera horizontal. Es decir, romper con estas dinámicas de relaciones jerárquicas entre gobierno y sociedad. Y finalmente buscamos consolidar la accesibilidad al sistema de impartición de justicia, haciendo partícipe a la ciudadanía de los procesos y creando espacios para el diálogo. Un eje transversal de todos estos principios o acciones está en el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación. Pero como yo soy de la generación X y no entiendo de eso, al rato el magistrado de la Mata, que él es como generación centennial, les va a explicar mejor cómo usarlas y cuáles son sus beneficios. Yo ahora les voy a dar algunos ejemplos en materia de transparencia, de colaboración y de participación. En materia de transparencia, ya les decía yo que tenemos un muy robusto sistema legislativo y administrativo de transparencia, pero también somos como país parte de la Alianza para el Gobierno Abierto y en esta Alianza para el Gobierno Abierto hay constantemente seguimientos al cumplimiento en el acceso a la información, a las mejoras que se pueden llevar a cabo, es decir, estamos bajo el escrutinio no solo de la sociedad mexicana, sino de los actores internacionales. En materia de justicia, un portal que me llama a mí mucho la atención es del Ministerio de Justicia en Argentina, un portal sobre derecho fácil. Y claro, todos dirían, sí, el derecho es fácil, por eso no estudiamos matemáticas, ¿no? Pero cuando nos introducimos a la lectura de las leyes, pues vemos que son bastante más complicadas por el tipo de lenguaje y de las sentencias ni se diga. Entonces, en este portal que se ha construido para la ciudadanía y con esta orientación
hacia la apertura, vamos a encontrar una sección de ley simple en donde se explican los contenidos de las leyes en un lenguaje claro, un lenguaje ciudadano. Se construye de manera, pues digamos, cooperativa un Wikiuse, un diccionario de términos legales para que la comunidad pueda entender la terminología jurídica. Y si ustedes tienen dudas sobre cómo usar la bicicleta, ¿no? Me imagino que aquí en Mérida usan la bicicleta a todas horas, ¿no? Sobre todo a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Para irse a comer a su casa. Y bueno, claro, depende del calor, ¿verdad? Pero tendrán en muchas ciudades ya este sistema de bicicletas, pues eso está reglamentado. Yo quiero saber cómo uso mi bicicleta, me meto a el portal de Justicia Cerca, que busca precisamente eso, acercar las reglas, las normas a la sociedad, a la ciudadanía. Y como ustedes saben, el derecho está en todas partes, bueno, al menos eso dice alguno de los profesores de Sociología del Derecho que tuve, y entonces pues lo que hay que hacer es revelarlo, ¿no? Explicarlo, y Justicia Cerca lo hace. ¿Quieren comprar un departamento? Bueno, ¿cómo se compra un departamento? ¿Quieren donar sangre? ¿Qué tienen que hacer para donar sangre? Y así, digamos, es el día con día de la justicia se puede encontrar en ese portal. Ahora, mecanismos de participación. Aquí hay distintas variantes y hay que diferenciar cuando la participación se dirige a toda la sociedad de aquella que está focalizada a quienes son parte de un litigio. El primer ejemplo es un sistema de acceso a los tribunales y a todas las instituciones de justicia en Costa Rica. En este software lo que podemos tener es accesos restringidos a quienes son parte de un litigio para que vayan canalizando y presentando escritos dirigidos al tribunal de manera automatizada. Entonces, la ventaja es que ya no hay que ir a las oficinas de los tribunales, lo pueden hacer desde Starbucks, ¿no? Subiendo la información y mandando el archivo. Ahora, en su despacho pueden darle seguimiento a lo que está pasando momento a momento. Ahora, si ustedes son gente muy ocupada, pues registran su teléfono en este sistema y les va a llegar un mensaje cuando su contraparte presentó una promoción. Y así como Telcel nos invade todos los días con mensajes de noticias, pues también este software les llegará un mensaje de tal actor presentó una promoción. No es una notificación, es un mecanismo de comunicación e información. Hay claramente mecanismos de notificación formal. En este sistema se le puede dar seguimiento a todo el expediente. Ahora ustedes dirán, bueno, eso está muy bien para los litigantes, pero ¿y la sociedad? Bueno, hay acceso para conocer de las causas que se presentan y de las sentencias prácticamente a cualquier usuario, excepto tratándose de algunas problemáticas familiares o cuestiones penales. Otro ejemplo de participación lo podemos ver en este software que se llama Que tú eres el juez. Lo encontramos en un portal en Inglaterra y básicamente consiste en que tú escuchas el caso, los hechos relevantes de un problema, también te sintetizan las normas que son aplicables a la solución y tú decides cuál es la sentencia. Entonces pueden desde su teléfono escuchar alguna problemática y ustedes decidir cuál es el resultado. Ahora, también pueden comparar la sentencia que ustedes emitieron con la decisión real de los tribunales. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para saber cuál es la distancia entre nuestra concepción de justicia como ciudadanos, digamos, ordinarios o no expertos en derecho y cuál es
la decisión que tomaron los expertos o las expertas. La siguiente, por favor. Y otro mecanismo de participación que en materia electoral lo conocen muy bien, es hacer accesible al voto desde el extranjero, ¿no? A través ya sea de sistemas, informáticos o quizá de correspondencia como hace siglos, ¿verdad? La siguiente, por favor. En materia de colaboración, simplemente voy a darles dos ejemplos. Uno tiene que ver con justicia criminal en Estados Unidos. Este portal de California que se llama Open Justice, lo que tiene es una base de datos muy bien estructurada, organizada en materia de justicia criminal, para que pueda ser utilizada por investigadores o por la ciudadanía para saber exactamente cómo está la situación de justicia en materia criminal en la ciudad o en su colonia. Y que hace también, genera información de interés para la comunidad y le permite a la comunidad interactuar con las instituciones de justicia en esta ciudad. La participación de observadores electorales en distintas elecciones, ya sea en otros países o como en México vamos a tener en el 1 de julio y durante este proceso electoral, misiones de observación desde el extranjero y también de organismos nacionales. Es importante porque nos permite colaborar, en primer lugar, en presenciar que las elecciones se lleven a cabo conforme a la legalidad, a la integridad electoral. Pero por el otro lado también para retroalimentarnos y conocer de otras experiencias y saber lo que puede funcionar en distintos contextos. Y para eso es la colaboración, para tomar mejores decisiones. Finalmente, bueno, antes de darle la palabra al magistrado de la Mata, quiero otra vez compartirles un video de una experta en materia de gobierno abierto, que es Beth Novek, y ella plantea cuál es básicamente esta perspectiva y los dilemas del gobierno abierto que se pueden aplicar a la justicia abierta. Y llevar a cabo un programa de este tipo, acciones de este tipo, implica cambiar una cultura, implica cambiar prácticas, implica cambiar formas de trabajo e implica cambiar también nuestra concepción sobre cuáles son las funciones que realizan las instituciones de justicia y orientar todas nuestras políticas con esta visión ciudadana. Let me be very clear, and perhaps controversial, that open government is not about transparent government. Simply throwing data over the transom doesn't change how government works. It doesn't get anybody to do anything with that data, to change lives, to solve problems, and it doesn't change government. What it does is it creates an adversarial relationship between civil society and government over the control and ownership of information. And transparency by itself is not reducing the flow of money into politics, and arguably it's not even producing accountability as well as it might if we took the next step of combining participation and collaboration with transparency to transform how we work. Le voy a ceder el micrófono al magistrado de la Mata para que nos diga qué hace el Tribunal Electoral por una justicia abierta. Gracias por su atención. Siempre que vengo a Yucatán estoy muy contento. Estoy muy contento no solo por el clima, la verdad me encanta, aunque hago un poquito de calor a veces, no solo por el sol maravilloso, qué sol tan estupendo por aquí,
bueno, no solo porque siempre me llevo 2 o 3 kilos de recuerdo, ¿no? No por todas las maravillas naturales que tiene Yucatán, sino sobre todo por el gusto de verdad de ser recibido con tanto afecto por mis amigos del Tribunal Electoral y por supuesto del Instituto Local y en especial por nuestro anfitrión hoy, el rector de la Universidad de Yucatán. De verdad, muchas gracias a todos. Estoy, como siempre, muy contento y prometo llevarme 2 o 3 kilitos extra a la Ciudad de México, que bien merecidos me los tengo, cabe decir. La verdad es que hablar del tema de justicia abierta es un tema fundamental para el Poder Judicial. Esto es, normalmente siempre que se habla de gobierno abierto, de gobernanza abierta, de todas estas palabras que parecieran muchos conceptos, siempre sacamos o excluimos al Poder Judicial de estas cuestiones, ¿no? Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué pareciera que hay como una especie de conflicto entre la actividad de los jueces y la posibilidad de transparencia máxima y la necesidad de publicidad absoluta y una fórmula en la cual los ciudadanos se encuentren, yo siempre digo, no solamente supervisen cómo se gasta, ¿están de acuerdo? Eso ya quedó un poco superado, ¿no? No, eso es evidente, eso es obvio. No solamente por qué se toman las razones, ¿no? Sino que el ciudadano se sienta como en su casa dentro de las instituciones de justicia. Ese es el gran reto que debemos de tener, la verdad. El Tribunal Electoral tiene diversos elementos que ha ido creando o poniendo y que en realidad, si se dan cuenta, son fáciles de echar a andar y que no necesitan pues en realidad mucho dinero, porque el gran problema, como bien decía el magistrado Reyes, muchas veces es el dinero, ¿no? El tema presupuestal. Pero ahora en este mundo digital, la verdad es que creo que podemos entrarle a este tipo de cuestiones de una forma mucho más fácil de lo que era antiguamente. La verdad es que mi generación, yo también soy, de hecho yo soy un poquito más grande que el magistrado Reyes, entonces yo soy, pues también, yo soy generación X, pero siempre digo que soy millennial de corazón, porque a mí me encanta entrar así de corazón y me encanta estar en redes, me meto yo personalmente a mis redes, produzco, ahora estamos haciendo cosas que se me hacen a mí padres, que espero que funcionen, pero que no sé si funcionan. Si quieren todas esas cosas las podemos interactuar en redes y me dicen si está funcionando mi Twitter, si les parece que es más claro, pero justamente de eso es de lo que les quiero platicar, ¿no? A ver, yo generaría primero algunas ideas en temas administrativos, trataré de ser muy breve, y después algunas cuestiones judiciales y también cuestiones que, si bien no tienen que ver tanto con cuestiones de redes, cibernética, y eso son como fórmulas de acercamiento con la ciudadanía. Primero, administrativamente, me parece que podemos empezar a abrir todos los pasos, completamente abrir todos los pasos de los procesos administrativos a la ciudadanía. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral se ha abierto el Comité de Adquisiciones y Obra Pública. De hecho, ustedes pueden ver la transmisión de los comités, todas las decisiones de compras importantes del tribunal se pueden ver justamente en vivo por internet, ¿no? Igualmente, la agenda pública de los magistrados. Esto es un tema también. Nuestro tiempo es un recurso público y por lo tanto tiene que ser eficientemente utilizado. Tienen todos que saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, y ahí es justamente donde pues viene el tema de que se haga de forma general el conocimiento de nuestras agendas, y por lo tanto se puede saber nuestras comisiones oficiales, qué es lo que, hacia dónde viajamos, en su caso, qué es lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de qué manera, cuánto gastamos, pero eso es muy razonable, ¿no? Ahora, esto está en la página de internet del tribunal, pero también ya lo podemos empezar a hacer en Twitter. Si ustedes ven el lunes, seguramente, el Twitter del magistrado Reyes, verán que él saca unas infografías padrísimas donde va a sacar, yo sé lo que les estoy diciendo, va a sacar una foto de él en este momento, ¿de acuerdo? Y abajo va a decir, el tribunal me dio tanto de viáticos, y abajo va a decir, sin embargo me gasté, normalmente gasta bastante menos, entonces dice, me gasté tanto, devolví tanto.
¿no? Es decir, claro, lo podemos hacer en páginas de internet oficiales, pero ¿por qué no podemos hacerlo también en Twitter, ¿no? Es tan simple, ¿no? Y además hoy día es tan fácil abrir una página de una red social, ¿no? Que de verdad es solamente querer hacerlo, ¿no? El Tribunal Electoral tiene micrositios especializados, ¿no? Que no es más que un sitio referenciado donde lo que hacen es irse justamente a ver, por ejemplo, todos los procedimientos que tenga la Contraloría. Quieren ver quién está siendo investigado, cuál es el resultado de la investigación, en qué momento procesal se encuentra. Solo tienen que meterse al micrositio correspondiente, igual en respecto a las actividades de la Coordinación de Obras Públicas. Ahora, todas estas cuestiones administrativas son fundamentales. Pero de verdad, el transparentarlos luego decimos, es que necesitamos un ancho de banda especial, es que necesitamos, pero ya no están de acuerdo, es que ya con un celular, ¿no? Un Periscope, un Facebook Live, y podemos empezar a hacer todo ese tipo de transmisiones. En fin, a ver, discutíamos hace poco en la sala superior el tema de las sesiones públicas de los tribunales electorales locales. Y establecimos un criterio, me parece que, no recuerdo si ya es tesis relevante o jurisprudencia, pero sin duda tiene el número de precedentes necesarios para que se saque la jurisprudencia. Establecimos que las decisiones de fondo de las salas, de cada uno de los tribunales locales se tiene que hacer en sesión pública. También establecimos que por sesión pública es simple y sencillamente ya que se encuentra abierta a la ciudadanía. La pregunta que yo tengo es, ¿y por qué no podemos? Bueno, lo tomamos tan en serio que inclusive llevamos a revocar varias sesiones privadas, varias sentencias tomadas en sesión privada por tribunales locales. Eso también es verdad. Entonces, a ver, si ese es el punto específico, ¿qué tan públicas tienen que ser las sesiones? Y la respuesta me parece es evidente, lo más público posible. A ver, el Tribunal Electoral Federal, desde hace por lo menos 15 años, si no es que más, un poquito más, transmite por internet sus sesiones. Y desde hace 12, gracias, y desde hace 12, más o menos, se transmiten por el canal judicial. Vamos, yo no le veo ningún sentido a de que nada más lo hagamos en un auditorio pequeño, una sesión. Vamos, se puede hacer de manera pública, bastante pública, ¿no? Y si estamos transmitiendo nuestras sesiones y se está oyendo las discusiones que están generando los magistrados y las razones por las cuales están votando, pues también es bastante lógico que las sentencias se cuelguen en internet. A mí me ha pasado, yo acostumbro no solo colgarlas en internet, sino que también lo que hago normalmente es tuitear algunas de mis sentencias, ¿no? Porque la verdad es que yo soy bastante más rápido y mucha gente para tuitear que a veces lo que hace la Secretaría General, ¿no? Nuestra Secretaría General tiene la regla de que tiene que colgar la sentencia en un plazo máximo de 24 horas. Esa es la regla, 24 horas, a mí se me hace bastante razonable. Sin embargo, la verdad yo lo hago a veces en el momento en el cual está votándose la decisión, está la sentencia tuiteada inmediatamente, ¿no? Entonces, y me ha pasado, lo digo porque es hasta casi ya curioso, que hay justiciables que me piden, oiga, me escriben por Twitter también, ¿nos puede tuitear nuestra sentencia? Claro, porque me acuerdo mucho cuando estaba yo en la sala especializada es la que resuelve temas de radio y televisión, y a veces los concesionarios de radio pues se encuentran en la sierra, ¿no? Así, lejísimos en la sierra. Y entonces, pues nos dicen, de aquí a que llegue el actuario y llegan a notificar, pues voy a terminar leyendo mi sentencia, pues dentro de, ¿qué quieren? 10 días quizá, 15 días, ¿no? Entonces, si puedo ir preparando la impugnación, ¿no? Claro, cuando yo era juez de primera instancia no me parecía tan divertido, pero de todas formas tuiteaba yo mis sentencias, ¿no? Tuiteaba mi sentencia y entonces estaba el justiciable conociendo la sentencia y justo, pues seguramente estaba preparando su impugnación con un poco más de tiempo que el estrictamente indispensable que marca la ley. Pero lo podemos hacer y no nos cuesta nada. Tuitear una sentencia es prácticamente gratuito, ni siquiera se necesita un gran ancho de banda para poder hacer eso. Por lo mismo,
me parece que los turnos tienen que publicitarse y transparentarse. Si ustedes ven las sesiones del tribunal, si ustedes ven las sentencias del tribunal, pues también pueden ver los turnos del tribunal y se pueden meter a la página de internet del tribunal y pueden checar justamente cada uno de los acuerdos que se encuentran publicados en los estrados electrónicos. Y en los estrados electrónicos justamente se puede advertir la manera en la que se está turnando. Totalmente transparente, todo el mundo lo sabe, lo conoce, y así se nota que no hay temas de que no, es que estos asuntos los resuelve tal. No, no, el turno es alfabético, las reglas de prelación, y es totalmente transparente. Y justamente hablando del tema de notificaciones, pues se ha creado una política fuerte de notificaciones electrónicas en materia judicial, electoral, ¿no? Hace unos años me tocó justamente empezar esto cuando fui secretario general de acuerdos de la Sala Superior, para empezar a notificar jurisprudencia y tesis relevantes. Y a partir de ahí, que se crearon ya, digamos, se siguieron las reglas que establece un acuerdo de la Sala Superior en torno a la creación de cuentas por cada uno de los organismos electorales del país, pues empezó a hacer notificaciones electrónicas. Claro, eso abarata costos, hace que sea evidente, pero además se pueden revisar, por supuesto, en los estrados electrónicos. Y esto también pasa con las versiones estenográficas. También me ha pasado que algunos periodistas luego me escriben y me dicen: oiga, magistrado, ¿y no nos podrá ir subiendo al Twitter la versión estenográfica, ¿no? Pues se ve que el periodista estuvo viendo la sesión, a lo mejor le pareció interesante y pues quiere hacer un copy-paste de la versión estenográfica, ¿no? Y pues lo que no, a veces las versiones estenográficas tardan, y lo que normalmente he hecho es, sí, pedirla, subirla al Twitter, y entonces el periodista la puede inmediatamente, digamos, utilizar. Claro, son versiones que no necesariamente han sido revisadas, entonces de todas formas el periodista pues tendrá que darle una leidita que sí corresponda a lo que se dijo, porque es, digamos, la versión estenográfica en crudo. Pero eso también podemos estarlo tuiteando constantemente, ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones adicionales, pero que nos tenemos que plantear los jueces todo el tiempo. ¿Por qué tenemos, el otro día me echaba un chistorete con unos amigos abogados y no les caí muy bien, porque les dije, pareciera que los abogados estamos genéticamente predeterminados para hacernos incomprensibles, ¿no? Es que es así, en la universidad te hacen genéticamente así, ya no puedes cambiar, vas a ser alguien que nadie va a entender, ¿no? Es decir, ya te hablas con abogados, te refieres con abogados, escribes un libro para abogados, escribes todo para abogados, ¿no? ¿Por qué? Es que, ¿en qué nos afectaron? O sea, ¿dónde fue el daño cerebral? Tenemos que aprender a escribir para todo el mundo. Es un reto, yo lo reconozco, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo estoy haciendo unas cosas tan bonitas, tan padres, es que les voy a contar. De verdad, siento que estoy haciendo unas cosas tan hermosas, unas infografías, de verdad, ¿no? Y hablo de las mías porque las del magistrado Reyes son mejores, pero tenía yo unas infografías tan bonitas, y yo decía, estoy haciendo un esfuerzo para comunicarme. Y de repente, en estos días, me reúno con una periodista y me dice, no entiendo tu infografía. Es lenguaje demasiado jurídico. Claro, ¿no? Es decir, haciendo el esfuerzo por ser simple, me falta dar el doble, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? No tenemos por qué escribir sentencias pensando en comunicarnos entre nosotros. De verdad es un reto, de verdad. Hagamos sentencias para la gente. Lo que pasa es que de verdad es difícil, porque nos enseñan una técnica elevada, donde después bajar el nivel de la técnica nos parece que estamos perdiendo la seguridad misma, ¿no? Entonces, la forma de comunicar nuestras sentencias también debemos explorarla, ¿no? Hace un segundo les decía las infografías, pero claro, a lo mejor estamos cometiendo el error es decir, de reproducir el error metodológico de las sentencias en las infografías, ¿no? Entonces, porfa, si ven mis infografías y no les parecen claras, escríbanmelo, lo voy a agradecer mucho, y yo por mi parte trataré de mejorar, por supuesto. Las sentencias, cuando escribimos, yo siempre recomiendo el libro de la Sala Monterrey, que
que se editó cuando el magistrado Reyes se encontraba en la Sala Monterrey, porque a mí me sirvió mucho, y lo digo de verdad con, de verdad con mucho reconocimiento a la Sala Monterrey, porque inclusive vinieron de la Sala Monterrey a entrenar a los secretarios en su momento de la sala especializada. A ver, una sentencia es un documento como cualquiera, donde existen objetivos de comunicación y por lo mismo tiene que haber una metodología, en pocas palabras. ¿Verdad que no es algo como de Marte? ¿No? ¿Por qué tenemos que escribir sentencias con palabras como resultandos, considerandos? ¿No? ¿Qué es un considerando y qué es un resultando para una persona ordinaria? ¿No? A ver, y otra cosa más, que además a mí me quedó clarísimo. ¿Por dónde se comienza a leer una sentencia, digamos, normal? ¿Por dónde? Por el final. Claro, el justiciable va al punto resolutivo y quiere ver si ganó. ¿Qué significa? ¿Que todo el mundo está mal y nosotros los abogados bien? Tenemos que comenzar con el punto resolutivo. Claro, es la forma en la cual, a ver, el punto 1 es cómo viene el sentido, ¿no? Ese tipo de preguntas, bueno, pueden checarlas en el manual, pero además, a mí el tema de la metodología me importa, ¿no? No es cuál es el problema planteado, cómo se resuelve. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y cuando yo estoy con mis secretarios todo el tiempo les digo, piensen en el lector, piensen en el lector. Si me confunde a mí, va a confundir a alguien más, ¿no? En fin, rompamos todos los paradigmas de metodología jurídica y judicial que tengamos, ¿no? Si son equivocados, cambiémoslo. Si son buenos, pues sigámoslos, por supuesto. Pero se me hace que más de uno va a ser solamente un tema vetusto. A ver, no quiero aburrirlos más, pero quiero hacer un par de cosas de lo que decía hace un momento el maestro Ruiz, que para mí era importante, y creo que para todos. El tema de los alegatos de oídas, ¿no? Claro, se pueden transparentar mucho más. Llegará un momento, espero, que en materia electoral se encuentren regulados. Si alguien me pregunta cómo tendrían que ser, pienso que tendrían que ser ante el Pleno, ¿no? Ante el Pleno, y tendría que notificarse a la otra parte la presencia de su contraparte, para el efecto de que si quiero oír a su contraparte, que la oiga, y además, en su caso, que diga lo que tenga que decir, ¿no? Y si no, pues que saque otra cita para llegar otro día, pero que sepa que ahí está su contraparte. Mientras esto no se encuentre regulado de esta manera, me parece que se puede hacer tratando de transparentar lo más posible, y esto es utilizando, por supuesto, identificando el alegato de oída siempre en la agenda pública, en una de esas utilizando un Twitter, utilizando el Facebook para inclusive sacar fotografías del alegato, identificar cuál es el problema, de qué expediente se está tratando, que se note, que se evidencie quién fue a hablar, de qué fue a hablar, y por supuesto, si es posible y si las agendas lo dan, pues que lo haga el pleno completo o una parte de los magistrados, ¿no? Pero que no haya sobre todo el elemento en el cual el juez está a solas y en secreto, aunque no está prohibido en nuestro sistema, lo cual es una paradoja, pero creo que nos tenemos que hacer este planteamiento. Se tiene que regular, algún día seguramente así será, y probablemente cuando eso pase 100 años después dirán, ¿de verdad se hacía así antes? ¿No? En otras partes del mundo, ese tipo de reuniones anula los juicios. Aquí es algo que en la costumbre es normal, ¿no? Y eso también en materia electoral hay que preguntarnos si no puede haber juicios con audiencias de pruebas, y eso me hace pensar también que algún día, espero que lo vea yo, y ojalá lo pueda ver yo como magistrado, que exista un juicio electoral en línea. Un juicio electoral en línea que sirva para que toda la ciudadanía pueda escudriñar cada una de las pruebas y cada uno de los elementos que se encuentran ofrecidos. Es decir, claro, a ver, hoy día las fórmulas cibernéticas y tecnológicas permiten que no solo los mexicanos, sino cualquier persona que se encuentre en el en la web, es decir, en el ciberuniverso, pues pueda ingresar físicamente, vamos a decirlo, a los expedientes. Sí, claro, si esto estuviera legislado, porque eso también es verdad, mientras no, esto sí requiere una reforma legal importante además. Imagínense esto, un expediente electoral, recuerden los valores que tienen las causas electorales, un expediente electoral donde pudieran verse todas las pruebas, todos los elementos del juicio, y hasta pudiera dejarse por la ciudadanía comentarios. ¿Ya se lo imaginan? Y entonces los argumentos del juez tendrían justamente que tomar y evidenciar las razones con las cuales se están
haciendo las cosas, porque por otro lado, ese nivel de transparencia deseable, pues si bien amerita un cambio legislativo, pues ojalá pueda ser en algún momento una cuestión que se haga. Gracias. Siempre me pasa lo mismo con los micrófonos, lo reconozco, es que como que no los hacen de mi tamaño. A ver, ahí está, creo que ahí está. Sí. Los jueces además tenemos que ser cercanos a la sociedad y temas como las periciales antropológicas o los amicus curiae tienen que ser cuestiones que nos planteemos constantemente. Las periciales antropológicas nos sirven muchísimo para los problemas de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Y por supuesto también los amicus curiae, los amigos de la Corte. Es verdad que la jurisprudencia del tribunal hasta el momento los ha establecido solamente para los casos de sistemas normativos internos, pero ya llevamos varios precedentes en que hemos ampliado los casos de amicus curiae o escritos de amigos de la Corte, donde cualquier persona que tenga algo que decir, tenga o no tenga interés jurídico, que tenga algo que decir en el expediente, pues simple y sencillamente presente un escrito en el expediente y que justamente esto pueda ser analizado por la Corte correspondiente. Bueno, el tribunal ya ha ampliado a través de una práctica fundada y motivada, pero que todavía no ha modificado la jurisprudencia, para casos también de género y otras cuestiones que podrían analizarse. En fin, no quiero aburrirlos más. Yo creo que todos estos casos de verdad y cuestiones que les voy planteando, si se dan cuenta, es ¿por qué tenemos que seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre? Sobre todo cuando el mundo ha cambiado. Siempre que platico con el magistrado Reyes de este tipo de cuestiones, decimos, es como si vamos a regresar al siglo XV y vamos a imaginar que acaban de inventar la imprenta, ¿no? Y que dos jueces estuvieran diciendo, no, por Dios, pero ¿por qué tenemos que hacer las sentencias así si el papiro es genial? Pues sí es genial, pero seguro se puede hacer más eficiente y sobre todo, cuando no tengo duda alguna, especialmente en materia electoral, por el tipo de valores que hay, tiene el ojo público que estar constantemente escudriñando cada una de no de nuestros argumentos, de nuestra labor, de nuestro tiempo, ¿no? De los recursos que estamos utilizando. En fin, yo dejaría esto hasta aquí. Los invito a que nos sigan, esto es como anuncio, nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram y por supuesto en Twitter. Yo estoy muy al pendiente de él, le puse, ahorita en lo que estábamos en la conferencia, le puse like a dos que dijeron algo de la conferencia, ¿no? Entonces los estoy yo constantemente viendo y de verdad cualquier cosa que me puedan retroalimentar se los va a agradecer mucho y pues no tengo más que decir que estoy feliz de estar en Yucatán y más feliz de que se acerca la hora de la comida. Muchas gracias. Yo después de la cena de anoche no sé qué tan feliz estoy que se acerque la hora de la comida, porque realmente fue deliciosa, pero creo que sí, abundante. No, siempre comer en Yucatán es un placer, y su gente, la verdad. Gracias por recibirnos. Ahora, nos podemos regresar dos, porque la siguiente. Evidentemente hemos escuchado a Felipe y sabemos que la justicia abierta pues ya no es solamente un ideal, ¿no? Estamos hablando ya de casos concretos y es una realidad en construcción. Es una realidad en construcción que va gradualmente introduciéndose en distintos tribunales en todo el país y siempre nos podemos preguntar qué más podemos hacer, cómo podemos hacer mejor lo que ya hacemos. El Tribunal Electoral recientemente firmó un convenio con todos los tribunales electorales del país, incluyendo el de Yucatán, para llevar a cabo un programa de certificación como tribunal abierto. Algo que podemos hacer es eso, buscar que nuestros procesos se conviertan en información y esa información se publique en formato de datos abiertos y además que no solo se
se trate sobre cuestiones administrativas, sino lo llevemos a todos los procesos jurisdiccionales. Y además, ¿por qué no? Voluntariamente participar de un convenio en donde haya estándares para certificarnos como tribunales abiertos. Ahora, esto evidentemente pasa por construir toda una política de justicia abierta en donde los datos abiertos son sin duda un eje fundamental. El Tribunal Electoral tiene en su página y el Instituto Electoral básicamente todos los documentos que en materia de transparencia y la información con la que deben cumplir. Sí, y además hacen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en materia de redes sociales, he visto que tienen un Facebook. Bueno, el instituto tiene todo, es más, no sé si hay alguna red social que les falte, quizá Snapchat, ¿no? Pero tienen Facebook, tienen Instagram, tienen Twitter y tienen YouTube. El Tribunal Electoral también, además, publica noticias y una serie de información para que la ciudadanía constantemente los esté siguiendo. Entonces, lo que vemos es que las redes sociales ya las usamos. Y el reto, o qué más podemos hacer, es quizá aprender a comunicar mejor en esos formatos de redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado, ¿no?, en el que competimos, sobre todo por la calidad y el interés en la información que se genera. Ahora, una forma de hacerlo es a través de una comunicación visual. Como decía Felipe, nosotros pensamos que hacemos nuestro mejor esfuerzo contratando e integrando equipos, ¿no?, interdisciplinarios entre gente que estudió Derecho y que se dedica al trabajo jurisdiccional y gente que hace tareas de comunicación, y ponemos nuestras infografías y videos, pero resulta que, pues sí, las y los expertos nos dicen traen mucho texto o el lenguaje todavía no es lo suficientemente claro. Entonces, pues estamos a medio camino y seguramente hay mucho que hacer todavía en términos de comunicación visual. Ahora, el fenómeno de la posverdad, ¿no?, de las fake news o los hechos alternativos. Estamos en una sociedad en red, una sociedad de la información. Ahora, eso significa que toda la información a la cual tenemos acceso a través de Internet es confiable, ¿no?, es de calidad, tiene el interés de informar objetiva y verazmente. Bueno, no toda, ¿no? Entonces tenemos que participar de esa comunicación, de esa competencia y estar informando no solo a través de nuestro portal con noticias, sino también sabiendo cómo interactuar y cómo competir en ese mercado de noticias falsas. Las fake news no necesariamente, digamos, van a transformar nuestras formas de pensar, pero según algunos artículos en donde se estudia este fenómeno reciente en las elecciones de Estados Unidos de 2016, sí indican que las fake news, el uso de bots y toda esta, digamos, discusión en torno a la intervención de Rusia en esas elecciones generan evidencia de que lo que sucede es una polarización o una evidencia de las diferencias, ¿no? Incrementan las diferencias. Entonces, las autoridades tenemos una responsabilidad en informar con objetividad, con veracidad y sobre todo con oportunidad. Para ello y para tener una mejor justicia, ya hemos visto varios ejemplos de servicios digitales y esto requiere necesariamente sí un presupuesto, requiere una inversión y una capacitación. ¿Es útil? Sí, no es el objetivo. Y aquí lo importante es saber qué podemos hacer, cómo podemos optimizar los recursos con los que ya contamos si no podemos avanzar hacia mejorar nuestra infraestructura de servicios digitales.
Por otro lado, ya tenemos prácticamente una red de educación judicial electoral, ¿sí? Todos contribuimos de esa red y pensemos, ¿por qué no? Imaginémonos, así como Felipe se imagina un juicio electoral en línea, ¿por qué no nos podríamos imaginar también nosotros un campus virtual, una plataforma de educación judicial electoral que esté abierta al mundo? Y seguramente hay muchas más cosas que a ustedes se les ocurre en este momento o más adelante, y yo ya concluiría diciéndoles que todos estos esfuerzos no son por una justicia abierta en sí misma, o sea, tiene metas o objetivos o fines de más largo alcance, y sobre todo ya hablamos mucho de transparentar y de comunicar, y yo solamente reiteraría un fin de largo plazo. No se construye de la noche a la mañana, está en incrementar nuestra confianza y construir una cultura legal para la democracia que queremos, y de esa somos corresponsables todos nosotros, las instituciones públicas, la sociedad civil, las instituciones privadas y cada una de las personas que vivimos en Yucatán y en México. Les damos muchas gracias por su atención, por la recepción, por la hospitalidad y la generosidad de la universidad. Y para complementar o para repetir el anuncio que ya hacía Felipe, ahí tenemos nuestras redes sociales. A mí síganme en Twitter, me gusta más y es la que sé usar. Las demás realmente no soy muy ágil en eso, pero cualquier también comunicación, ahí está nuestro correo electrónico, y por ejemplo, a través de estas redes sociales que yo también ahorita estaba checando, pues recibo muchas comunicaciones, y una de ellas que ahorita le transmito aquí al área de comunicación social del tribunal es que los boletines de prensa del tribunal no están informando, y esta además fue un comentario de un yucateco nacido en Mérida, del periodista y escritor Eduardo Huchín, ¿no? Para que vean que estamos en contacto con Mérida en todo momento. Y decía, oiga, magistrado, en el boletín de prensa donde se decidió en torno al procedimiento de escrutinio y cómputo, pues se dice que fue por mayoría, pero no se dice quiénes fueron los votos disidentes ni los argumentos que dieron, y entonces se me ha dificultado encontrar la versión estenográfica y demás. Entonces, a través de nuestras redes sociales se encontró el voto particular conjunto y ya me dijo, oye, ya sé que fue el magistrado de la Mata y yo, pero su recomendación para comunicación social del tribunal es que los boletines de prensa digan los nombres de quienes votaron como disidentes y, si se puede, sus argumentos, o si no, se refiera a encontrar la sentencia con el voto particular. Creo que eso maximiza la transparencia. Le contesté de inmediato que lo iba a comentar, y miren qué mejor espacio para aprovechar que este foro de justicia abierta en Mérida, porque de hecho fue un yucateco nacido aquí, quien a través de mi red social nos hace esas sugerencias. Así que una vez más, como ya decía Felipe, los invitamos a que a través de estas redes sociales también ustedes nos retroalimenten y nos ayuden con su inteligencia a hacer mejor las cosas. Muchas gracias por su atención. En estos momentos se abre la oportunidad de preguntas y respuestas, rogándoles que sea una pregunta por magistrado ponente. Las preguntas las hacen ustedes, no nosotros.
¿qué tan pública debe ser la discusión de ciertos asuntos públicos? Nada más contextualizo, entendemos reuniones previas, dialogamos asuntos, generamos acuerdos, sucede en todas las instituciones, no todo se puede llevar. Pero de repente, obviamente, como en las decisiones de los tribunales, no hay una línea clara porque puede interpretarse de un lado o de otro. ¿Qué tan válido es que un asunto público que no logra consenso se lleve a lo público con posiciones diferentes? 100%. Sí, no tengo duda tampoco. Sí. ¿Perdón? Yo no tengo duda. A ver, es que si es un tema importante. A ver, primero en materia electoral no creo que haya un tema que no sea relevante. Esa es la verdad. Inclusive las credenciales para votar más, se vuelve un instrumento fundamental para la vida de las personas. La verdad, creo que todos los temas en electoral tienen que ser discutidos, transparentados. Vamos, la fórmula de escrutinio público, ¿cómo decirlo? Agravado, no sé, extraordinario. Vamos, tiene que hacerse así. La única forma en que vamos a conseguir o entender las autoridades electorales y conseguir justo lo que decía hace unos momentos Reyes, que conseguiremos que las decisiones sean aceptadas, van a ser, primero, si son entendidas. Y si son entendidas, implica justo que sean conocidas, ¿no? Entonces, bueno, no tengo duda. Tenemos que, en materia electoral, todo es importante, todo se tiene que transparentar, todo se tiene que discutir. Yo diría eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya es la hora de la comida. Eso. No desperdiciemos el tiempo. Bien, pues a continuación le solicitamos al Pleno, a los magistrados del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, se sirvan pasar al estrado para entregar unos reconocimientos a nuestros ponentes. Pues bien, damas y caballeros, a nombre del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán, agradecemos en todo lo que vale su presencia, deseando que pasen la mejor de las tardes. Muchas gracias.